Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va Desnudo a fondo en este especial internacional que hemos hecho esta semana. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con destruir la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, una alianza militar de defensa mutua de 32 países e incluso invadir territorio europeo con su ejército para apoderarse de Groenlandia. Para muchos, Groenlandia es un enorme signo de interrogación que evoca una vaga idea de frío, hielo, nieve, auroras boreales y osos polares. Nada que pudiera convertirse en el motivo para destruir definitivamente la legalidad mundial producto de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso quizás convenga que sepamos algo más sobre la misteriosa y helada Groenlandia. Groenlandia es una gran isla situada entre Norteamérica, Europa y Asia, con una extensión de 2,1 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente un tercio de la extensión de Australia y más o menos del tamaño de la India. Se le considera una isla y no un continente porque yace sobre la placa tectónica norteamericana frente a la isla canadiense de Baffin, lo que la hace geológicamente parte del continente americano. Más del 80% de la isla se encuentra dentro del círculo polar ártico, de modo que en el norte las temperaturas varían de 5,6 grados centígrados en verano a una media de menos 18 grados centígrados en invierno y con un gélido récord de menos 66,1 grados centígrados registrado en 1991. En las costas del sur, sin embargo, la temperatura puede superar incluso los 20 grados centígrados en junio, julio y agosto. La mayor parte del país se encuentra cubierta por el manto de hielo de Groenlandia, la segunda mayor masa de hielo después del manto que cubre el continente de la Antártida. Tiene tanta agua que si se derritiera todo, el nivel del mar subiría más de 7 metros en todo el mundo. La capa de hielo tiene una extensión de 1,8 millones de kilómetros cuadrados, lo que deja sin hielo la parte verde de la isla de apenas 350,000 kilómetros cuadrados. Dado su gran tamaño y su escasa población, unas 56,000 personas dispersas a lo largo de más de 60 poblaciones y asentamientos, Groenlandia no tiene carreteras entre sus poblaciones, de modo que los traslados se hacen todos por avión, barco, helicóptero, moto de nieve o incluso todavía hoy trineo de perros. Un tercio de su población, unas 20,000 personas por cierto, viven en la capital, Nuuk. Los primeros seres humanos llegaron a Groenlandia alrededor del año 2500 antes de la Era Común, dejando restos arqueológicos y manteniéndose allí durante 1700 años hasta el 800 antes de la Era Común. Después vendrían otros asentamientos, pero la isla quedó completamente desierta en el siglo I de la Era Común y hasta el año 700, cuando aparecieron los primeros asentamientos llamados paleoesquimales. Por cierto, los habitantes de Groenlandia no son esquimales, sino inuit. En el siglo X, un grupo de exploradores escandinavos, encabezados por el legendario Erik el Rojo, procedentes de Islandia, se instalaron en el sur y se mantuvieron allí durante 5 siglos. Fue precisamente Erik el Rojo quien le dio nombre a la isla, Groenland o Tierra Verde, siendo fundamentalmente hielo, quizás según algunos para invitar a otros exploradores a acercarse por allí, o bien para señalar cuánto destacaban las zonas costeras respecto del manto de hielo. Entretanto, en el siglo XIII, algunos grupos inuit procedentes de Canadá migraron por la costa occidental de la isla y fueron los primeros habitantes exitosos cuyos descendientes siguen presentes mayoritariamente en Groenlandia, formando el 88% de la población con un mestizaje de alrededor del 50% con ancestros daneses hombres, no mujeres, según el relato del ADN actual. El 12% restante de la población es de origen europeo, principalmente daneses, que empezaron a instalarse en Groenlandia a partir de 1721, después del aún no explicado abandono de los asentamientos escandinavos iniciados por Erik el Rojo entre el 1450 y el 1500. Así, desde el siglo XVIII, Groenlandia es posesión danesa y en 1911 estableció sus primeros parlamentos nacionales, aunque dependiendo siempre de las decisiones de Copenhague. Decisiones en las que no tenían ninguna representación, sino hasta 1953, cuando Groenlandia se incorporó de lleno al reino de Dinamarca.
Antes de eso, durante la Segunda Guerra Mundial, Dinamarca fue ocupada por la Alemania nazi en 1940, cortando los suministros daneses a Groenlandia, que incluso hoy depende de abastecimiento externo para prácticamente toda su economía, que está basada sobre todo en la pesca y la caza. Las autoridades danesas en el exilio firmaron acuerdos con Estados Unidos para que este país se instalara en Groenlandia, donde construyó 14 bases, fundamentalmente en la costa occidental, bases que fueron de gran relevancia durante la guerra. Alemania también intentó establecer estaciones meteorológicas en 1941 en la costa oriental y se vio atacada sorprendentemente y vencida por la patrulla de trineos de perros Sirius, que está en activo hasta la fecha. Alemania abandonó las instalaciones en 1944. Al terminar la guerra en 1946, el presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, ofreció a Dinamarca comprar Groenlandia por $100 millones. Pero Dinamarca se rehusó. No era el primer intento. El país americano lo había propuesto ya en 1867 y 1910 y luego volvería a hacerlo en 1955 con igual resultado. En 1951, viendo que Estados Unidos no planeaba irse, Dinamarca firmó un tratado para que Estados Unidos mantuviera en Groenlandia elementos de su sistema de alerta temprana antimisiles y la base aérea John Thule, hoy Base Espacial Pituffik. Poco después de eso, en 1953, Groenlandia adquirió la condición de provincia autónoma o nación constituyente del reino danés, obteniendo representación en el Folketing o Parlamento de Dinamarca. Las relaciones entre Groenlandia y los Estados Unidos se deterioraron especialmente al descubrirse que, pese a la política oficial no nuclear de Dinamarca, había presencia constante de armas nucleares estadounidenses en Groenlandia. ¿Cómo se supo esto? Pues se supo porque el 21 de enero de 1968 un bombardero estadounidense B-52 se estrelló cerca de lo que hoy es Pituffik con 4 bombas termonucleares. El accidente dispersó material radiactivo en los alrededores de la bahía North Star y parte de una de las bombas. La etapa de fusión nuclear nunca ha sido recuperada, lo cual ayudó poco a la buena imagen de los Estados Unidos entre los groenlandeses. Muchos groenlandeses son partidarios de tener una mayor autonomía, muy pocos de ellos, sin embargo, quieren hacerse estadounidenses. Står vi med en geopolitisk krise, og hvis vi skal vælge mellem USA og Danmark her og nu, så vælger vi Danmark. Vi vælger NATO, vi vælger kongeriget Danmark, vi vælger EU. Men én ting skal alle forstå. Grønland vil ikke ejes af USA. Grønland vil ikke styres af USA. Grønland vil ikke være en del af USA. Vi vælger det Grønland, vi kender i dag, og som er en del af kongeriget Danmark. A contrapelo claro de las intenciones de Donald Trump, que ya había ofrecido comprar la isla en 2019 durante su primer mandato. Who said that? The premier of Greenland. Well, that's their problem. That's their problem. I disagree with him. I don't know who he is. Don't know anything about him. But that's going to be a big problem for him. ¿Qué valor tiene Groenlandia como para despertar tanta ambición en los Estados Unidos y particularmente en el más ambicioso de sus presidentes? ¿Qué valor tiene Groenlandia para despertar tanta preocupación entre los otros polos de poder, China, Rusia y Europa? Es un territorio con una economía frágil basada en la pesca y la caza de focas, con algo de turismo de aventura y que busca experiencias como la del sol de medianoche, cuando en la zona norte de la isla el sol no llega a ponerse entre el 25 de mayo y el 25 de julio, dada la inclinación del eje terrestre. Esto, por cierto, se compensa con la noche polar, donde en algunas latitudes groenlandesas el sol no llega a salir entre el 24 de octubre y el 17 de febrero. Pensemos en una larga noche. Pero Groenlandia tiene además muchas riquezas no explotadas, especialmente hoy que el cambio climático, ese cambio climático que el propio Donald Trump niega, hace más accesible que nunca la riqueza mineral groenlandesa. Y esto sin considerar su posición geográfica estratégica que los aliados aprovecharon bien en la Segunda Guerra Mundial. En Groenlandia se han identificado depósitos de 38 minerales que están incluidos en la lista de materiales esenciales que elaboró la Comisión Europea. Altas concentraciones de hierro, cobre, grafito, zinc, niobio, tungsteno, titanio, vanadio y rodio, así como grandes depósitos de tierras raras como el neodimio y el praseodimio, fundamentales en la fabricación de motores de vehículos eléctricos y turbinas eólicas.
Según le dijo el geólogo Adam Simon a la BBC, Groenlandia podría contener hasta el 25% de todos los recursos de elementos de tierras raras del planeta. Y el control sobre estas tierras raras tiene además un enorme valor económico y por tanto político. Actualmente, las únicas 2 empresas mineras que trabajan con tierras raras en Groenlandia son australianas, pero una de ellas tiene como inversor a una empresa estatal china. China, como es bien sabido, domina el mercado de tierras raras en el mundo, controlando alrededor de 1/3 de las reservas conocidas, el 60% de la extracción y el 85% del procesamiento de estos minerales. Esto le da ventajas en la producción de baterías, lo cual impulsa su boyante industria de automóviles eléctricos y de todo tipo de dispositivos electrónicos de última generación. Y esto también ha despertado la ambición de Elon Musk, fabricante de los automóviles eléctricos Tesla, que tiene enorme influencia sobre Donald Trump. Es por ello que China lleva tiempo buscando aumentar su presencia en Groenlandia. Empresas chinas intentaron ya construir al menos 2 aeropuertos en la isla, aunque al final, en el concurso, fueron relegadas por empresas danesas. Porque mire, y este es el punto que muchos olvidan, las riquezas de Groenlandia le pertenecen a los groenlandeses. En segundo plano también a los daneses. Son ellos los que deberían poder decidir qué hacer con estas riquezas, cómo explotarlas en beneficio de su gente, de sus naciones y países y en última instancia de la Unión Europea a la que pertenecen. Todo esto sin contar con que, según el propio geólogo Adam Simon, las inversiones y trabajo preliminares que se necesitan son de tal dimensión que sería muy difícil que las minas en Groenlandia, las posibles minas en Groenlandia, pudieran empezar a producir en menos de 10 años. Aunque quizás a Estados Unidos le bastaría como primer objetivo que China no obtuviera acceso a esos recursos. Hoy Donald Trump está intentando convencer a los groenlandeses de lo mucho que les convendría ser estadounidenses, con numerosas promesas que, conociendo a Donald Trump, nadie podría creer. Pero para saber cuánto conviene ser estadounidense, quizás los groenlandeses deberían mirar a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, un grupo de islas caribeñas que precisamente Dinamarca vendió a Washington en 1916, cuando eran las Indias Occidentales danesas. Hoy los 87,000 habitantes de estas islas tienen nominalmente la ciudadanía estadounidense, pero no tienen derecho a votar por el presidente, no tienen diputados ni senadores en Washington, solo un representante con voz pero sin voto. La ONU las considera un territorio no autogobernado y ha recomendado promover su autodeterminación. La principal fuente de ingresos de los habitantes de las Islas Vírgenes estadounidenses es el turismo, y tienen un nivel de vida muy inferior al de los estadounidenses plenos. Además, más del 20% de ellos viven por debajo de la línea de la pobreza. Esto debido al alto costo de la vida, como suele ocurrir en las zonas turísticas, los bajos salarios del propio sector turismo, el elevado desempleo y la vulnerabilidad a desastres naturales por su ubicación geográfica. Como ejemplo están los huracanes Irma de 2017, el más potente de la historia de todo el Atlántico, y el María, que ocurrió solo 2 semanas después. Finalmente, ¿y por dónde comenzamos? Tanto Dinamarca como Estados Unidos son parte de la OTAN y el compromiso de los 32 países de la alianza es que si uno de ellos es atacado, deben considerarse atacados todos los demás y proceder a defenderlo contra el atacante. En ningún lugar del artículo 5 de la Carta de la OTAN, donde se establece todo esto, se hace una excepción en el caso de que fuera uno de los miembros de la OTAN el atacante de otro miembro. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. ¿Se atrevería Donald Trump a invadir militarmente Groenlandia a riesgo de disparar un conflicto de consecuencias imprevisibles? No es difícil imaginarlo, pero también es fácil pensar que incluso muchos aliados del gobierno de Trump se opondrían a una aventura tan descabellada. Vivimos en un mundo descabellado desde siempre, solo con grados más intensos o menos intensos. Y las cosas se han agudizado sin duda desde el regreso del narcisista y delirante Trump a la oficina oval de la Casa Blanca. Queda esperar que la cordura se imponga o que la locura, si se desata, abra las puertas a un futuro menos inquietante y más humano. En todo caso, estar a favor de la decencia, de la ley internacional, de la honradez y de la justicia
es estar del lado de los groenlandeses, como hay que estar del lado de tantos otros amenazados y atacados en estos tiempos tormentosos y descabellados. ¿No cree usted?